creo que estaba claro que algo así iba a terminar pasando en la Vuelta, una competición que ha estado llena de tensión, de incidentes y de protestas anti-Israel que ha acabado reventada. Un final caótico, con imágenes de violencia y un podio incluso clandestino. Detrás de todo esto está la situación infame de Gaza y un gobierno alentando las protestas y agitando la calle a su favor. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 16 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Cuidado porque se está intentando meter entre los corredores, es verdaderamente lamentable. Le han tirado un motorista, absolutamente lamentable. Las imágenes, porque no se trata de cortar la vuelta, no. Parece ser que se trata de hacer daño incluso y de poner en riesgo. Estas son las imágenes, el sonido de las imágenes que se han visto durante casi toda la Vuelta a España, que, por cierto, es una de las tres grandes del ciclismo internacional, una competición que dura 3 semanas, por etapas, en la que ha participado un equipo de Israel que se llama Israel Premier Tech. Mi compañero Lucas Sáez Bravo ha sido el enviado especial del Mundo a la Vuelta. Hola Lucas, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Lucas, por si todavía queda alguien que no se ha enterado de lo que ha pasado en las últimas semanas, vamos a explicarlo, porque la Vuelta ha estado rodeada de incidentes, de finales de etapa suspendidos, caídas, peligro para los ciclistas y presión para el equipo de Israel contra el que, digamos, comenzó la protesta. Pues mira, ha sido curioso porque la Vuelta, si recuerdan o si recordáis, empezó en Italia, empezó en el Piamonte y hubo 4 etapas. Y durante esas 4 etapas no hubo ningún tipo de incidente extradeportivo. Fue cuando entró en España, concretamente la primera etapa en suelo español, en Figueras. Ahí hay una contrarreloj por equipos. Y en esa etapa ya al Israel Premier Tech le cortan en carrera, le cortan unos manifestantes, con lo peligroso que eso es, porque una contrarreloj por equipo van lanzadísimos a velocidad. Y bueno, ahí empieza a formarse o a crecer una bola de protestas, una bola de nieve. Va aumentando. Y según ha ido avanzando, pues han ido aumentando. En Bilbao, que fue el siguiente episodio, y yo creo que ha sido el más controvertido y el que encendió las mechas, pasaba 2 veces por el centro de la ciudad y que la meta estaba situada en el pleno centro de Bilbao. Ese día no se puede celebrar la meta, algo sin precedentes, porque en el primer paso ya fue muy peligroso, ya la presión de los manifestantes era muy grande y en el segundo la organización decide cortarlo antes de tiempo. Y las manifestaciones van a más. En Asturias, por primera vez un ciclista es herido, ¿no? A causa de un manifestante que sale de la nada de unos matorrales. 2 ciclistas caen en ese caos, en ese susto. Uno de ellos, Javier Romo, del Movistar, sale muy perjudicado físicamente hasta el punto de que 2 días después tiene que abandonar la carrera. Y el siguiente episodio, que creo que ahí cambia todo un poco, ya, bueno, la organización en estos momentos ya es todo caótica, que es en Castro de Herville, donde vuelve a suspenderse el final de etapa, y ahí sí que hay un cambio en tanto los equipos como en la presión policial, donde se aumenta muchísimo, hasta salvar etapa a etapa y llegar a Madrid y ver lo que vimos el pasado domingo, que fue un poco el culmen de todos los incidentes. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? Pues creo que demasiadas cosas. Básicamente, lo que está pasando en la Franja de Gaza, los miles de muertos, la crisis humanitaria y la última fase de la campaña atroz de Netanyahu, del primer ministro de Israel, y su deriva. De fondo, no lo olvidemos, una guerra de facto entre Israel y Hamás, una guerra de décadas, no solo desde su atentado terrorista del 7 de octubre del año 2023, con los rehenes que todavía quedan, por cierto, y un conflicto que está enquistado por las características que tiene. Entonces, las protestas empezaron para echar al equipo de Israel de la competición, así arbitrariamente, y terminaron por reventar toda la Vuelta a España. Detenidos, policías heridos, vallas volando, caras tapadas, además, imágenes de violencia, ¿no? De una sentada, digamos, una sentada pacífica, ¿no? Para boicotear esto. Lucas, vamos a volver al domingo, a la última etapa que tenía que acabar en el centro de Madrid. El final es el que todos sabemos, la suspensión, digamos, el caos, una entrega de trofeos luego, posteriormente, varias horas totalmente clandestina. Tú, como testigo de todo eso, ¿qué imágenes viste y qué imágenes te llamaron más la atención?
había mucho miedo a las 2 etapas de Madrid en la organización, muchísimo miedo. Días antes de llegar ya se especulaba con que no se pudieran incluso celebrar esas etapas. Se salvó la del sábado, incluso con incidentes, con ese corte tan peligroso que hubo en Becerril de la Sierra, pero Madrid capital, con tanto llamamiento, con esa gasolina que encendieron los políticos, sucedió lo que sucedió, nada más entrar en el pelotón a Madrid. Yo creo que iban un poco sobre aviso, sabían, ya habían variado el recorrido y sabían que en Madrid se estaba liando una muy grande, como así fue, y en cuanto los pararon, pues esa imagen que ha dado vuelta al mundo de los ciclistas parados por manifestantes y el pelotón que ya en esa etapa de Castro del Ville decidió que si volvían a estar en peligro no iban a continuar, pues con la propia organización y viendo lo que había delante en la Castellana decidieron suspender algo que no ha pasado nunca en ninguna de las 3 grandes vueltas en la historia. Yo me quedo, evidentemente con los ciclistas totalmente sorprendidos, ¿no? Asustados a veces, no saben cómo afrontar muy bien, porque es algo ajeno, lo que está sucediendo es algo ajeno. Y el ciclismo durante la historia ha vivido muchas protestas de todo tipo, porque es un escaparate propagandístico muy grande. Pero, verse en Madrid desviados, parados, hablando con los coches, sin saber qué hacer, la verdad que esas imágenes de grandes ciclistas completamente fuera de su hábitat, que es el deportivo, se me quedará para siempre y muy cerca manifestantes que no junto a ellos, pero algunos muy violentos como vimos, muy cerca, ¿no? Eso yo creo que es una imagen que va a quedar para siempre y que no es la mejor. Nuestra vuelta, la Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Hay un factor clave en lo que vimos el domingo, y es que el propio gobierno es quien ha alentado las protestas, que para mí es lo más grave, lo que más grave me parece todo esto. La cuestión aquí creo que no es la protesta por Palestina, que es lícita y legítima, si me apuras, ni siquiera que hubiera violencia, que haya violencia, sino que desde el gobierno se haya agitado la calle a favor de una posición política, de su posición política, que es, insisto, en mi opinión, lo que ha hecho el presidente. Lo hizo en un mitin el domingo antes de que ocurriera todo en el final de la Vuelta en Madrid, que es básicamente actuar a través de la calle. El extraordinario dispositivo desplegado en el día de hoy por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos permite informar de que la manifestación en protesta por el genocidio de Gaza que se ha producido esta tarde en nuestra capital se ha resuelto sin incidentes graves. Otro de los personajes clave en esta historia es Francisco Martín. Francisco Martín es el delegado del gobierno en Madrid, es, para que nos entendamos, el responsable de los cuerpos policiales. Gotea un poco de cinismo de estas declaraciones porque, al hilo de lo que decía del uso del gobierno de la calle, sabemos que el delegado del gobierno en Madrid ordenó no actuar a los antidisturbios. Es una información de mi compañera Gemma Peñalosa. Gemma, hola. Hola, Javier. ¿Podemos hablar de un fracaso, digamos, planeado del dispositivo de seguridad? Bueno, pues por lo que nos cuentan las fuentes, sí, porque esa misma mañana hubo una reunión entre el delegado del gobierno y los jefes de la unidad de antidisturbios y de la unidad de información, en la que, según fuentes conocedoras de ese encuentro, el delegado del gobierno pidió a los antidisturbios no usar la fuerza. ¿Y por qué esto es especialmente complicado o polémico? Pues porque, según me cuentan también, la Brigada de Información ya había alertado a los antidisturbios que tenían localizados a 500 personas que ellos calificaron como radicales y que iban a estar a lo largo de todo ese recorrido. Frente a eso, el Ministerio del Interior sacó únicamente a 560 agentes antidisturbios de la UIP. Estos van aparte de otros agentes de la Policía Nacional. Y entonces, pues, en fin, es un dispositivo que según ellos no se ajusta a la envergadura y a la polémica, ¿no?, que se iba a generar, como finalmente pasó, que se vieron atados de pies y manos porque tenían la orden de no actuar, tenían la orden como de ser espectadores y, en definitiva, les despojaron de su naturaleza de contener cuando grupos radicales quieren, pues, reventar algún acto, como sucede, por ejemplo, en el fútbol, pues en este caso era el ciclismo.
para que nos hagamos un poco más una composición del lugar. Es que hubo un momento incluso en el que la policía fue atacada en la zona de Atocha, respondieron con botes de humo y se les ordenó en ese momento que pararan, que cesaran, digamos, en esa actividad y que se quedaran allí mirando sin intervenir. Cuando las protestas, esto por recordar un poco y por tener un poco más de contexto, cuando las protestas llegaron a Bilbao, supimos que su líder, uno de sus líderes, era Ibon Meñica. Ibon Meñica es un exmiembro de ETA. Ahora, Gema, entre todos los miles que boicotearon la etapa de Madrid, toda la gente que había, digamos, protestando contra Israel, ¿qué se encontró la policía allí entre todas esas personas, entre los radicales sobre todo? Bueno, pues la información a la que he tenido acceso habla de que la policía identificó en Callao a 9 condenados, 9 personas que habían sido condenadas por terrorismo de ETA, por Kale Borroka. Algunos de ellos han entrado en prisión y tienen todas sus condenas cumplidas. También hay una segunda parte, otras personas que venían en autobuses también desde el País Vasco, pero en este caso el destino era la sierra para intentar reventar allí las etapas, y también se identificó a varias personas relacionadas con el terrorismo yihadista que también tenían esas condenas cumplidas. Gema, gracias. Gracias, Javier. Pues es una información que nos ayuda a entender, creo que mucho mejor, lo que ha pasado con el final de la Vuelta, pero quiero volver al presidente, porque no es casual que el asunto de Gaza haya pasado a primera línea de nuestra política. Hola, Raúl. Hola, Javi, ¿qué tal? Raúl Piña es el periodista del Mundo que se encarga de la información del gobierno. Raúl, me pregunto si Pedro Sánchez ha encontrado en esto una especie de, no sé, de pegamento para aglutinar en torno a él en un momento en el que sabemos que está en horas bajas a toda la izquierda, como si esto le pudiera servir incluso para tapar un poco todos los casos de corrupción que le han salpicado. Vamos, quiero decir, ¿está utilizando todo esto a su favor? Bueno, es un asunto que le da réditos políticos, porque igual que en otros asuntos, como por ejemplo Ucrania, es verdad que el liderazgo de España está descafeinado y lo lleva en otros países. En el caso de Gaza, de Palestina, Pedro Sánchez desde el principio ha enarbolado la bandera de la causa palestina. Entonces, esto, por un lado, le permite aglutinar a sus socios, a aquellos partidos que permiten que esté en el gobierno, porque es una causa que todos tienen una misma posición común, que es que en Gaza se está produciendo un genocidio, que hay que actuar y que hay que tomar medidas contra Israel. Incluso le acusan de tomar medidas demasiado benévolas, piden más dureza. Por lo tanto, es un asunto en el que no hay fricciones, no hay fracturas dentro de su bloque de investidura. Y por otro lado, es un asunto en el que el presidente del gobierno le permite retomar su perfil internacional, no exhibir liderazgo en una causa, en la de Palestina. Nosotros ya reconocimos el Estado palestino y nosotros fuimos los primeros que pedimos que la Unión Europea rompiera el acuerdo de asociación con Israel, que se va a hacer ahora. Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Con el paso de las horas, el presidente Pedro Sánchez ha insistido en esto, se ha felicitado por lo que ha pasado en la Vuelta y ha ido dando pasos todavía más allá. De la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales a Eurovisión. Sánchez lo compara con el caso de Rusia, aunque creo, para mí, que aquí pues hay ciertos matices, pero Raúl, en todo caso, Sánchez va a seguir por ese camino. Sí, yo creo que es un asunto en el que se va a ir escalando políticamente. Es decir, el presidente del gobierno en su momento ya observó que igual había que expulsar a Israel de Eurovisión o que no se debía participar, y hoy ha sido mucho más claro pidiendo la expulsión de este país de las competiciones internacionales. Bueno, la siguiente meta es que España decida no participar en Eurovisión si Israel sigue dentro, y así vamos a ir viendo como diferentes ítems en los que España pues va a ir un poco endureciendo su postura, porque es un asunto en el que Sánchez, insistimos, está cómodo y se siente bien hablando de ello, o sea, se siente con fortaleza y con respaldo para hablar de ello. Raúl, gracias. Gracias a ti, Javi. Creo que con todo lo que estamos contando se entiende mejor lo que ha pasado y lo que va a pasar además a partir de ahora. Lo más grave para mí, insisto en esto, es que se ha abierto la puerta a azuzar, digamos, mediante la violencia, cualquier tipo de reivindicación. Y eso creo que es peligroso. Por cierto, Lucas, solo una cosa más, Lucas, que te he dejado ahí un poco esperando. ¿Hay miedo en el mundo del ciclismo a que
algo como esto se extienda, este tipo de protestas, siendo el ciclismo como es una competición deportiva que está mucho más expuesta que cualquier otra? Sí, esa es un poco, después de todos los episodios, la preocupación a futuro. El año que viene el Tour de Francia sale de Barcelona, pero no solo eso. En Canadá, que están disputándose unas carreras estos días, en las que están los mejores del mundo, está Pogačar y demás, ayer hubo 7 detenidos. El propio Pogačar expresaba que lo que está pasando en la Vuelta puede y va a pasar en el resto de carreras, porque el ciclismo, bueno, es un deporte tan peculiar y tan atractivo y tan diferente, en el que el espectador no paga una entrada, en el que el espectador puede estar a medio metro de la estrella mundial, simplemente con estar en una carretera. Y eso, con el tema de la televisión, de la visión al mundo, de pancartas, de cortes, es una propaganda para todo tipo de manifestaciones muy grande. Cada vez hay más consenso en el pelotón de que quizá la fórmula tradicional del ciclismo, la fórmula romántica del ciclismo, esté en vías de extinción, ¿no? Y vayamos a un ciclismo de circuito vallado, de ciclistas más protegidos, del público pagando una entrada por una tribuna tipo Fórmula 1 o tipo motociclismo. Ojalá no llegue y ojalá pues se pueda convivir con ambas cosas, pero si vamos hacia eso, el ciclismo va a cambiar para siempre, y esa es un poco la gran preocupación a futuro y a fondo del pelotón, de todo lo que compone el mundo ciclista, de mecánicos, técnicos, equipos y ciclistas. La Vuelta, por cierto, la ha ganado el danés Vingegaard. Lucas, gracias por contarnos todo lo que ha pasado durante la Vuelta. Nada, un placer, Javier, un placer estar con vosotros. Los sonidos de las protestas son de la cámara de mi compañera Elena Iribas, que junto a Lucas Sadbravo, Raúl Piña y Gema Peñalosa han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que, como sabes, tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.